La selección de productos de Ocio News en Amazon patrocinan este programa. Descubre la selección en amazon.ocio.news. En la cueva de la voz silenciosa. Desmontando bulos con Sara Martínez. No te lo creas todo. No difundas nada sin consultar antes. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando bulos con Sara Martínez en la cueva de la voz silenciosa. Muy buenas noches, Sara, ¿qué tal estamos? Bienvenidos un día más al Desmontando Muy Bulos. Muy buenas noches, Lorenzo. Aquí estamos otra vez Pues para todo desmontar bulos porque tenemos mucho que contar por ahí. Perdón. Y otras cosas que quedarán pendientes seguro porque está la cosa, el gallinero muy revuelto estos días. Muy revuelto con mucha actividad social, por decirlo de alguna manera, y política. Y entonces eso normalmente lo que trae es siempre enfrentamientos. Y los enfrentamientos hoy por hoy se cuecen también en las redes sociales. Y claro, cada uno va poniendo un poquito de lo suyo. Entonces está como muy caldeado, sí, muy caldeado. Bueno, pues será porque hace frío. Pero bueno, sí. Caldeado también debe estar la comida del robot este que nos regalan. Bueno, es que nos dicen que nos regalan. Empezamos con esos regalitos que también nos cuentan muchas veces, especialmente por redes sociales o por WhatsApp. Y en este caso, pues le ha tocado a Lidl, una vez más, por cierto. Es una supuesta encuesta promovida por esta cadena de supermercados que anuncia como premio ese estupendo robot de cocina, Silvercrans Monsieur Cuisine Connect, o sea, es precioso. Y claro, pues una vez más es un bulo, porque normalmente tienes que pinchar para hacer la encuesta que tienes que rellenar, te manda a dos webs. Una la han detectado que se llama Geta Price Free, que ya empieza bien, y otra que es spainreality.info. Las dos en este momento están inactivas, después de que, en este caso, la página oficial de Lidl, pues tuvo que hacer un comunicado avisando de que no había ninguna encuesta, ni ningún premio, ni ningún sorteo sobre el tema. Hay que decir que este sorteo en concreto con este robot de cocina ya pasó lo mismo el 28 de septiembre. O sea que la verdad es que se repiten mucho, deben estar un poco agobiados. Lo que ya no se repite tanto son las webs a donde nos llevan. Es así que en cada momento pues nos redirigen a algún sitio específico para que dejemos nuestros datos y para que, en fin, pues le dejemos la puerta abierta para muchas cosas. Y de paso no nos llevamos el robot, vaya. Hay que decir que este es el famoso robot del Lidl, que se arman unas colas para comprarlas y que ha habido cosas también, litigios con Thermomix y no sé qué. Es ese famoso robot. Así que, bueno, está muy demandado. Lo tiene todo completito, lo tiene todo, sí. Vamos al siguiente, si te parece. Pues sí, porque nos vamos también a este algo lo he que se ha visto movido. yo, no lo he recibido yo, pero sí que he visto gente que advertía de él por redes sociales y gente que normalmente no se dedica a hacer cosas de bulos. O sea, se ve que se ha movido mucho. Muchísimo, tanto es así que la propia Oficina de Seguridad del Internauta, el OSI, de INCIBE, que muchas veces ya sabéis que también forman parte de nuestras fuentes informativas, pues ya ha tenido que alertar sobre este bulo, que en verdad es un caso de phishing, porque te descarga un malware en el dispositivo. Se mueve como un SMS, se mueve también a veces por WhatsApp, y en este caso pues le ha tocado a la empresa de envíos, a FedEx,
y te notifican que puedes rastrear un paquete que te va a llegar en los próximos días. Claro, es fácil a lo mejor decir, ostras, ¿qué me va a llegar? Bueno, Y pues más por ojo con eso. SMS, porque no suele ser una vía muy normal para este Claro, tipo de efectivamente. estafas, por decirlo así. Pues es la verdad que, en fin, la verdad que se ha movido un montón y mucha gente se ha descargado porque solamente con pinchar en el enlace que te pone, pues empieza la descarga del malware. Y, y bueno, y en este caso, pues la OSI, lo dicho, ha hecho un desmentido que se ha movido también en redes sociales gracias a tanto al equipo de ciberestafas de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, que también forma parte de esas fuentes verificables que siempre las tenemos ahí a mano. Si tenemos redes sociales, también tenemos esas fuentes donde podemos acudir. Y en este caso, pues bueno, le ha tocado a FedEx, pero ya sabéis que desgraciadamente pues no es el primer caso. Le ha tocado a bancos, le ha pasado hasta a las propias administraciones públicas. No hace nada, os acordaréis, estábamos hablando de correos, o sea que van con la misma estructura, pero van cambiando, pues bueno, la empresa a la que en definitiva suplantan y nos Y te hacen digo pues una un cosa, descosido. que posiblemente no haya tenido, entre comillas, mucho éxito esta estafa, porque dentro de lo que cabe, FedEx es una empresa de paquetería bastante flojilla en España en general. Si llega a ser otras más potentes, igual hubiera eh, sido todavía peor, por decirlo Yo de creo alguna manera. claro, yo creo que, vamos a ver, aprovechan este tipo de cosas porque estamos en un tiempo que por las circunstancias evidentemente que vivimos de la pandemia, ¿qué pasa? Hombre, pues que se mueven muchísimos envíos, se hacen compras, que te tiene que llegar algo, que lo has pedido por internet. Y claro, a no ser, como dices tú, que caigas decir FedEx, pues a mí no me suena mucho esta, esta empresa de paquetería, ¿no? O sea, Pero sé que bueno, existe, pero pocas veces recibimos un paquete de FedEx. No sé si es que claro, se dedica más a temas de empresas más grandes o qué, pero yo muy pocas veces, creo que una o dos veces he mandado con FedEx porque tenía que mandar a países muy concretos del extranjero, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que es una claro, sí, empresa se mueve que... más en el ámbito internacional, ¿sabes? mm, Sí, 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 sí. pero bueno, la cuestión ahí está y ojito, que el descosido es interesante, ¿eh? O sea que, pero bueno, ya sabéis que todas las semanas hay alguno de este tipo, o sea que la semana que viene seguro que tenemos algún De caso otra, más. de otra. Y esto ya es... Este Bueno, es, eso de las elecciones. sí, sí. Este es, además, se ha movido bastante con, bueno, evidentemente en lo que con las elecciones en Cataluña del domingo pasado, evidentemente ya antes veremos algún caso de algo que se produjo antes de las elecciones, del día de las elecciones. Y evidentemente los bulos a nivel político, pues ahí están. Y bueno, y el resultado de las elecciones no podía ser de otra manera. En este caso he cogido este porque es una imagen con un mensaje, se ha movido muchísimo en redes sociales, normalmente se mueve mucho eh, a partir de los resultados, porque el que más y el que menos, sea por donde, en fin, tanto por la derecha, la izquierda o el centro, siempre hay movimientos, especialmente en Twitter, en el ámbito político, para dar información absolutamente errónea. En este caso, se centran en que si por ejemplo, el Partido Demócrata Europeo catalá, el PDeCAT, pues no se hubiera presentado con sus siglas propias y hubieran ido o se hubieran sumado a la opción de Junts per Catalunya, pues que entonces los 76.967 votos del PDeCAT se hubieran incorporado los 567.421 de Junts. Según este mensaje, la suma de ambos partidos hubiera obtenido 37 diputados en vez de 32. Y también dice que si hubiera sido así, el PSC hubiera perdido uno, ERC hubiera ganado otro,
Vox hubiera perdido 2 y la CUP hubiera ganado 1. Es decir, todo para contar que los independentistas habrían obtenido 7 escaños más. Bueno, pues toda esta parafernalia es un bulo ideológico. ¿Por qué? Porque sumando los votos de estos dos partidos y aplicando la ley electoral por circunscripciones, es decir, por provincias, ya hay que recordar que Cataluña no tiene un sistema electoral propio, o sea, otras comunidades autónomas sí que la tienen, en este caso Cataluña no la tiene, se coge a lo que es la ley electoral general a nivel nacional. Pues sí, con eso en la mano, la coalición de estos dos partidos sí que hubieran ganado 3 escaños, el PSC hubiera perdido 2 y RC hubiera perdido 1. El resto de partidos se hubieran mantenido igual, tanto el PP como Vox, como la CUP y como Ciudadanos. Por tanto, como comenta muy bien y hace un trabajo muy bueno, en este caso maldita.es, pues hombre, el número de diputados hubiera sido 76 y no los 81 que llega a contabilizar este mensaje. Hay que decir que además en este caso el PDeCAT no pudo tener reparto de escaños porque no llegó a ese mínimo del 3% de votos que son necesarios para empezar a contabilizar escaños, tanto en Cataluña como si fueran unas elecciones a nivel nacional. Así que desgraciadamente se ha movido muchísimo en Telegram y desde evidentemente cuentas muy ideologizadas, y también se ha mandado muchísimo por WhatsApp. Así Pero que... ¿sabes qué te digo? Que si, claro, si el PDK hubiera ido junto con, vale, y si mi abuela tuviera ruedas sería una moto y no mi abuela. O sea que no han ido juntos y Claro, punto, no hay nada que hacer, te jodes. Haber ido juntos. ¿Qué quieres que te diga? claro, este tipo de, además, de bulos son bastante nefastos porque, vamos a ver, desinforman a la sociedad de cómo funciona la administración, de cómo funcionan los partidos políticos, de cómo funcionan los estados autonómicos. Es decir, al final es lo que luego nos encontramos en la calle, de que hay gente de repente que te da unos argumentos que no tienen ningún sentido. Y esto es lo malo de los bulos ideológicos, evidentemente. Claro, claro, claro. Vamos al siguiente. Vacunas, que las echábamos de Ahí menos. estamos. Hombre, esta además la he recogido porque en este caso además nos ha informado el equipo de verificación de la agencia EFE, y más que nada porque nos vamos a América Latina, porque es un bulo donde se muestra una imagen y donde se agradece al director, en este caso del grupo Farvet de Perú, donde se dice que se ha conseguido una vacuna anti-COVID desarrollada totalmente en Perú. Y por tanto se hace un llamamiento a la sociedad, que esto es lo interesante, para que esta vacuna peruana, según ellos, al 100%, se le pide a la administración de ese país que ayuden a que se pueda potenciar esta vacuna, que se apoye, que se registre, porque evidentemente allí en Europa no tienen como nosotros la OMS, sino que cada país tiene que legalizar su puesta en marcha de las vacunas como de cualquier otro medicamento, y en este caso pues amplifican una mentira. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que había un inicio de un trabajo de Harvard para investigar sobre esta vacuna anti-COVID, pero el problema es que los ensayos tuvieron que ser suspendidos, interrumpidos. ¿Por qué? Pues porque no se estaba consiguiendo el objetivo sanitario en los primeros ensayos. En este caso, además, hay que decir que, por ejemplo, es un poco triste, pero se hizo viral en Facebook, que tuvo más de 500.000 reacciones y se compartió más de 13.000 veces estos mensajes sobre esa vacuna de Farvet peruana.
¿Y qué ocurre con esto? Pues lo único que intentaban es desestabilizar, en este caso a la sociedad peruana, dando una información absolutamente incorrecta. Es decir, se estaba haciendo un llamamiento a la sociedad para que solicitaran y exigieran al gobierno en este momento de Francisco Sagasti, el presidente peruano, para que apoyara esta producción masiva y bueno, pues se basa en una mentira porque no está en funcionamiento y de paso poner en duda las vacunas que en este momento se pueden estar poniendo en Perú, que son la de Pfizer y la de Sinopharm, poniendo en duda si esas vacunas verdaderamente están funcionando cuando, claro, según ellos, Perú tiene su propia vacuna. Así que el tema no es baladí. Es una pena, la verdad, que no haya salido adelante esa vacuna, porque cualquier vacuna ayuda, pero bueno, hay que aceptar la realidad y no todas pueden funcionar. O sea. Y lo malo es cuando con un argumentario que se basa en una mentira intentas crear, pues lo que siempre muchas veces hablamos aquí, Lorenzo, crear esos elementos de inestabilidad, de desconfianza de la sociedad hacia las administraciones que en este momento pues son las responsables de algo tan importante como la vacunación, ¿no? Bueno, sí, me he acordado yo de algunas personas religiosas que hace meses que decían que tenían fetos triturados y que son los primeros que pasaban justamente cuando sobraban algunas dosis. Efectivamente. Que no pondremos en duda su palabra. Han tardado poco. Han tardado poquito. Sí, Madre sí. mía. Y qué casualidad, justamente pasaban por ahí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? O los guardias civiles que también estaban por ahí, creo que de Valencia o de Murcia o algo así, si no me equivoco. Pero también de Murcia. Murcia o Valencia, sí. No me acuerdo bien, pero también justamente pasaban por ahí. Bueno, hablando de guardias civiles, vamos. Pues sí. Bueno, yo me imagino que todos sabrán lo que ocurrió desde el viernes pasado en Linares, en la provincia de Jaén, con esa agresión que hubo a un padre y a su hija de 14 años por parte de dos policías nacionales que estaban fuera de servicio. Algo que ha mantenido calentita las redes sociales durante todo el fin de. Muchísimo. Porque la verdad que las cosas como son, si cualquier caso de violencia yo creo que es despreciable, en este caso a mí la verdad que me puso los pelos de punta. Yo no he sido capaz de ver el vídeo entero, ¿eh? Yo vi los primeros 10 segundos y lo quité. Ya dije, me basta. Ya me voy a creer lo que me dicen en este caso, pero no quiero verlo. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa que efectivamente todo lo que se viraliza en redes sociales nos trae a veces la mentira por detrás, evidentemente. Y en este caso se ha hecho viral, tanto en Facebook como en Twitter, unas fotografías de un hombre que se lo llevan detenido, en este caso la Guardia Civil, con un texto que se señala que se trata de la víctima de las agresiones de Linares. En concreto, dicen que es un narco del clan de los alicantinos y además añaden textos como ¿quién es en realidad el agredido de Linares? Te contamos lo que el resto, como no, el resto de medios subvencionados por el gobierno no quieren que leas. También apuntan que amenaza a un comisario, que es traficante de drogas, en otros se dice que es el autor de múltiples delitos, que a pesar de todo ello está en la calle, los policías a la primera al talego y estos delincuentes en la calle. Bueno, pues hay que decir que esta imagen no corresponde a la persona. Está esta y hay otra que no la he querido poner porque además se le ve la cara a la persona que se llevan detenida y no tiene nada que ver con la persona que fue agredida en Linares, ni evidentemente a su hija de 14 años. Hay que decir que hasta tuvo que salir el portavoz del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Jaén, Diego Moyá, y tuvo que confirmar en este caso también a verificar de la agencia EFE que ese sospechoso
que se vinculaba con esa imagen no es el mismo hombre que fue atacado en Linares el viernes pasado. Pero así nos las encontramos a veces en las redes sociales. En Twitter se movió muchísimo y en Facebook llegó a esa pseudoinformación, llegó a los 1.250 veces que se había compartido. No es pecata minuta, ¿eh? No, ya son Y muchas más veces. con lo que se montó anteriormente, como decías tú, Lorenzo, con la situación real que sí que se vivió en Linares, ¿no? Sí. Y vamos a hablar bueno, del virus, que como no hemos hablado del virus Claro, todavía. cómo no, cómo no. Llevamos muchos Si días no sin tenemos, hablar. claro, si no teníamos ya bastante con las vacunas y todo, volvemos otra vez a las pruebas PCR. Es una obsesión ya. Es un texto donde se habla de las pruebas PCR, de diagnóstico ya sabéis, de la COVID, y dice que estos test, una vez más, no detectan la SARS-CoV-2, sino genes endógenos. Quedémonos con esa puntilla, genes endógenos. Según dice la información, entre comillas, las secuencias genéticas usadas en las PCRs para detectar el presunto SARS están presentes en decenas de secuencias del propio genoma humano y en los de un centenar de microbios. Así te lo calzan estupendamente y desgraciadamente es que ha circulado bastante en redes sociales y además se ha llegado a publicar en algunos blogs negacionistas para enlazar con esa información. Tenemos que volver a decir lo mismo que hemos dicho muchas veces. Evidentemente, esa información es falsa. Las PCRs utilizadas para diagnosticar la COVID-19, creo que ya lo hemos dicho alguna vez, detectan fragmentos de material genético del coronavirus, identifican en definitiva pequeñas moléculas de ARN de ese SARS-CoV-2. Por si acaso, en este caso, hasta Neutral se puso en contacto con el profesor de genética de la Universidad de Valencia, Fernando González, que es uno de los primeros que aquí en España pudo secuenciar el coronavirus y, como bien explica él, los genes endógenos de una persona se refiere a los genes presentes en su genoma. Es imposible que el problema sea precisamente que digan que es material genético del coronavirus endógeno. Hombre, no, tan mezclados ya no estamos. La parte del genoma es mío y el coronavirus que va por libre tiene su genoma y es el que nos infecta a los demás, claro. Por otra parte, también en el texto se afirma que en determinadas condiciones cualquier persona puede dar positivo al test y que las pruebas de diagnóstico carecen de valor alguno y todos los resultados positivos obtenidos hasta ahora deberían quedar científicamente invalidados. ¿Para qué más? Bueno, yo puedo Las decir que pruebas... el mío no, porque no es por PCR. A mí me sacaron sangre. No es por PCR, Claro, entonces no estoy afectado por eso, ¿no? no te preocupes que a la semana que viene ya habrá Ya, alguno, la semana que pero viene me afectará de alguna el de manera, sí. sangre tampoco, el serólogo nada, ¿eh? Claro, Bueno, el problema de todo este tipo de cosas es crear un malestar y hasta desconfianza, evidentemente, con la que tenemos encima. El poner en duda las PCRs, los resultados, bueno, pues una vez más, ¿no? Y crear esa sensación de que todo es mentira. Hay yo que tengo la decir solución para que eso, ¿eh? Al que no crea que funcionan las PCRs nasofaríngeas, anales. Y verás tú cómo te las vas a creer. bueno, Y ya está, eso ¿no? estaría bien, ¿eh? Y ya está, si es que... Lo que pasa es que seguro que tampoco les convence, ¿eh? Seguro que no. Hay que O a decir alguien le además gusta. que este tipo de bulos, además, cuentan tantas mentiras como que, por ejemplo, que todo lo que es la secuenciación del virus, del genoma del coronavirus,
según ellos, no está identificado. Y tenemos que volver a recordar que ya en enero de 2020 China consiguió la secuencia completa del virus. Pero es que además, aún así, hay una, en concreto, es una base de datos que se llama el GISAUD, que participan gobiernos de Alemania, de Estados Unidos, de Singapur, de diferentes puntos del planeta, donde allí se recogen un montón de secuencias porque por eso somos conscientes de las mutaciones que se están produciendo del coronavirus. Con lo Claro. cual, la base informativa de este tipo de fakes, pues es que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Así que desechemos todo este tipo de porquerías, ¿no? Vaya. Y el último bulo de hoy. Creo que es el último, Pues sí. sí, porque bueno, este es un poquito larguito, este se ha hecho viral porque por WhatsApp solamente ha sido increíble, o sea, se ha compartido 50.000 veces. En Twitter estuvo, hoy estamos a jueves, el lunes, bueno, que se puso trending topic. Claro, es un mensaje hiper viral donde, según ellos, recopilan los presuntos antecedentes laborales de 12 políticos, en este caso de Unidas Podemos y de Izquierda Unida. La imagen, ya os decía, que 4.000 veces se compartió en Facebook, 7.000 veces en Twitter, y en WhatsApp no tengo ni números, vaya. Pero, en fin, WhatsApp llegó a bloquear el mensaje por la de veces que Yo te se voy a estaba decir una cosa. compartiendo. Si yo recibo un mensaje así y salen gente de todos los colores de todos los partidos, me lo puedo creer. Pero si solo habla de un bando de un lado o de un partido político, ahí Es para ya, pensárselo. ya para pensárselo. Sí. Efectivamente. Claro, el mensaje además, y por eso lo he recogido un poco, porque está muy bien hecho, porque ellos en el mensaje citan como fuente datos del portal del Congreso, eh, pero en cambio si te vas al portal del Congreso para ver las páginas de los diputados donde tienen que mencionar su perfil, pues ocurre que esos datos, tal como están escritos, no están en esa página, ¿no? Al visitar el perfil de los diputados de la página del Congreso, podemos encontrar siempre una ficha personal que lo podemos buscar cualquiera de nosotros por internet, donde se ponen algunos datos biográficos. No es un currículum vitae como tal, pero sí que hay datos interesantes sobre su experiencia laboral, sobre sus estudios, que cuántas veces nos hemos encontrado alguna que otra sorpresa, datos biográficos, que en definitiva rellenan los propios diputados, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que el líder de Vox, de Santiago Abascal, no profundiza en su ficha de antecedentes laborales, más allá de señalar que es licenciado en sociología. O sea que hay de todo, hay gente que quiere dar más datos, otra gente que pone menos. Al margen de esto, lo que sí que también podemos encontrar en cuanto a datos de los diputados es la obligación de la declaración de bienes y rentas, porque eso sí que es una exigencia de lo que es la LORE, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Y en esa declaración se incluyen los bienes económicos, pero no tiene por qué tampoco contener información directa relativa a las actividades laborales. Aún así, con los datos que este mensajito quiere decir y todo esto, pues es muy engañoso, porque, por ejemplo, nos podemos encontrar a Auxiliadora Norato, que fue diputada en las dos anteriores legislativas, que pone que no ha trabajado nunca. Bueno, pues según los datos del portal de transparencia, trabajó en el Cuerpo Superior de Gestión Administrativa en la Junta de Andalucía desde el 2002 y 2016. Y esto figura en su biografía. O, por ejemplo, Eduardo Maura, que también pone que no ha trabajado nunca. Bueno, pues este señor fue profesor ayudante, doctor en la Universidad Complutense de Madrid en 2015 y profesor titular interino de la misma universidad entre 2011 y 2015. O por ejemplo, Javier Sánchez Serna, que se puede ver que
se especifica que fue profesor interino de educación secundaria en la comunidad autónoma de la región de Murcia. O Noelia Vera, secretaria de Estado de Igualdad y para la Violencia de Género, que también dice que no ha trabajado nunca y es colaboradora en diversos medios de comunicación dentro de los servicios informativos de la CNN, de Diario de Cádiz, de Telemadrid, entre otros. Y además, en los años 2011 y 2013, ocupó también el puesto de responsable de contenidos de la agencia Agora News y fue fundadora de su delegación precisamente en Bogotá. En fin, si vas uno por uno, verdaderamente no da ni una. Y luego para, hombre, hacer un poco de hincapié, porque también está en el listado Alberto Garzón, que es el actual ministro de Consumo, que solamente, según ellos, trabajó un año en la universidad. Bueno, pues Alberto Garzón es miembro del Consejo Científico de ATAC España y además se pueden recoger diferentes actividades como derechos editoriales de publicaciones, porque tiene varios libros escritos, diferentes cursos y conferencias, en fin. Y luego Irene Montero, como no podía faltar, que todo el mundo le llama la cajera, como si fuera algo malo ser cajero. Es verdad que ella estuvo como cajera cuando estaba además estudiando y estuvo de cajera en la empresa Saturn durante los años 2010 y 2011. También es verdad que ella sí que estuvo gracias a un programa de formación de profesorado universitario para hacer la investigación doctoral en inclusión educativa. También es verdad que es muy joven y, por tanto, pues bueno, su experiencia laboral irá yendo poco a poco, digo yo, aparte de ser ministra. En fin, la verdad, casi todos todos los nombres que ponen ahí, pues la verdad es que si te vas verdaderamente a los datos de transparencia de los perfiles en el Congreso, pues se caen por su propio pesito, ¿no? Así que... Vaya. Pues vamos ahora al fact-check, que es lo que nos queda, sí, el fact-check. Porque casi nos deja ya que hemos hablado de políticos, pues... Nos deja ahí a punto. Vamos a ver lo que nos cuentan. Vamos a empezar con Jordi Cañas, que pues es de Ciudadanos, es uno de los portavoces del área de Ciudadanos, donde dijo que Cataluña es la comunidad, ya sabéis que estos días se ha hablado mucho de Cataluña y es a lo que vamos. Bueno, pues dijo que esta comunidad autónoma destina menos dinero per cápita en sanidad y, en cambio, destina más dinero per cápita en televisiones públicas. Este diputado de Ciudadanos lo puso así tal cual en su cuenta de Twitter. Pero ninguna de las dos afirmaciones verdaderamente se corresponde con la realidad. En cuanto al gasto público en sanidad por habitante, Cataluña se encuentra por encima de la media a nivel nacional y tiene por debajo a otras 4 comunidades según las cifras comparativas que ofrece y que podemos ver también el Ministerio de Sanidad. En 2018, el último año con datos disponibles precisamente en el organismo estatal, Cataluña destina 1.432 euros en sanidad pública por habitante. Este dato la sitúa por encima de, como os decía, de la media con respecto al Estado y por tanto, además está por encima de Andalucía, por ejemplo, que son unos 1.212 euros por habitante, Madrid, que se queda con 1.274 por habitante, Canarias, con 1.399 por habitante, y roza, pero aún así le supera a la Comunidad Valenciana con 1.415 euros por habitante. En cuanto a las televisiones, a los entes públicos, pues también, en este caso, Neutral nos da una serie de datos muy interesantes. La Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals, que es la entidad es cierto, con mayor presupuesto de toda España, son 245 millones de euros, pero claro, los medios públicos de Cataluña
tienen un presupuesto 3 veces mayor que otras comunidades autónomas, pero claro, ¿qué ocurre? Que la corporación, porque es una corporación, cuenta con 5 canales de televisión y 3 de radio, como por ejemplo TV3 o Cataluña Radio. Claro, esta corporación de medios públicos autonómicos es más cara, pero no es la que más dinero destina respecto al total del presupuesto, ni como proporción sobre el total de habitantes. Como dice este diputado de Ciudadanos. De hecho, los ciudadanos, por ejemplo, de la Comunidad Vasca, son los que más pagan por la televisión y la radio pública, aproximadamente unos 73 euros por habitante, según el presupuesto de Euskal Irrati Telebista, la ETV. Y le siguen corporaciones de medios públicos de Aragón con una media de 40,70 euros, o Melilla con 38,06 o Ceuta con 32. En Cataluña, que ocupa la 6ª posición, el gasto por habitante de su Corporación Catalana de Mitjans de Audiovisuals es de 31,51 euros, es decir, bastante más barata que la que os comentaba. Por tanto, pues le tenemos que decir a este diputado de Ciudadanos, pues que es falso lo que acaba de decir, porque los Vaya, por datos Dios. no se corresponden con esa afirmación. Esa manía de poner twitters así de repente y, en fin. Vamos a la siguiente. Ángeles Chaco, que la traigo casi porque como no ha conseguido representación en el Parlamento catalán, porque es la portavoz del PDeCAT, pero claro, había que hacerle un homenaje porque durante uno de los últimos debates electorales para las elecciones catalanas, pues hombre, dijo que las medidas de rastreo aplicadas por el gobierno no fueron las necesarias y reprochó que no se haya llevado a cabo un plan de test masivos poblacionales respecto a la COVID-19. Claro, en lo que dijo Chacón, así tal cual, que se refería al programa Orfeu, que lo puso en marcha al principio de la pandemia el gobierno catalán, pues sí que es verdad que en ese momento se preveía hasta más de 309.000 pruebas diagnósticas en toda la comunidad. Y en cambio terminó sin haber cumplido esa meta que se habían propuesto con ese programa. Lo que sí que es cierto es que casi un mes después la Generalitat creó, después de ese programa, y puso en marcha, se hicieron 170.000 test nuevos, terminó ese programa y posteriormente se iniciaron los test preventivos, porque ya no eran solamente las PCR, sino las serológicas, y por tanto amplificó todo lo que en principio ese programa Orfeu había puesto en marcha. Hay que decir que a fecha del 11 de febrero en Cataluña se han hecho 5,1 millones de PCRs, 1,3 millones de test de antígenos, es decir, en la media está entre 68.000 y 17.000 respecto unos de otros por cada 100.000 habitantes. Es una de las comunidades autónomas que más pruebas diagnósticas ha hecho, con lo cual la afirmación, y más en un debate para hacer, en definitiva, contrarrestar posicionamientos políticos, pues Ángel Chacó en este caso pues mintió. Vaya, vaya, vaya. Pues vamos al Partido Popular. Pues sí, le toca nuevamente a Cuca Gamarra, es normal, es la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, y en este caso es porque afirmó en una entrevista en el programa Hoy Responde de OK Diario del 8 de febrero que el presidente del gobierno, que en ese caso acababan de ver en unas imágenes, pues dijo Cuca Gamarra que hace más de un mes y medio que no pisa el Congreso de los Diputados, hace más de un mes que no se dirige a los españoles, y estamos, claro, en ese momento estábamos viviendo el culmen de la tercera ola. Claro, ¿es verdad eso? Bueno, pues hay que decir que Pedro Sánchez estuvo en sede parlamentaria 5 días antes de estas declaraciones, en concreto el 3 de febrero, porque asistió a la primera sesión de control en el Congreso, después, ya sabéis, de las vacaciones que se toman todos los años
desde Navidad en el Congreso de los Diputados. Con lo cual, pues hombre, la afirmación así tal cual de la portavoz del Partido Popular en el Congreso, pues es absolutamente falsa, porque si el 8 estaba diciendo que hacía un mes y medio que no iba, pues hombre, si 5 días antes había estado. Estas cosas del juego político, pero lo Vaya, vaya, sentimos vaya. por ella. Pues vamos a Pedro Sánchez, precisamente. Pues sí, vamos a ver porque también le toca. El que habla mucho al final. Esto en concreto fue cuando se fue a un mitin en Lleida, Pedro Sánchez, y en ese mitin defendió, entre otros argumentos, que la comunidad catalana llevaba una década de recortes en el gasto sanitario y que esto supone un 3,7% del PIB frente al 6,2% de media en España. Claro, estos datos ya sabes, Lorenzo, cuando empiezan a meter numeritos, siempre alguno se resbala. No sabemos si con mucha o con poca intención, pero en este caso Sánchez ha resbalado. ¿Por qué? Porque mezcla el presupuesto inicial, es decir, lo que se prevé que se vaya a gastar, con el gasto ejecutado, es decir, lo que al final se acaba gastando. Y claro, estos datos no suelen coincidir. Además, compara el porcentaje de gasto sobre el PIB de Cataluña con el promedio nacional y el europeo, cosa que no es asequible, no son comparaciones propias. En la primera de las cifras, Sánchez repasa el presupuesto sanitario de la comunidad diciendo que en los presupuestos catalanes en 2020 destinaron 9.700 millones de euros a la sanidad, cuando en 2010, según Sánchez, se habían destinado más de 10.000. Señala también que el gasto sanitario, que supone ese 3,7 de PIB, cualquiera de estos datos, podemos decir que desde el año 2018 no son correctos, porque el último año que hay datos como tal, porque están ya consolidados, Cataluña destinó un 4,7 del PIB a la sanidad, muy cerca de la media de las comunidades autónomas, que está en el 5,5. Claro, este porcentaje se refiere a la financiación de las comunidades autónomas, pero la sanidad también cuenta con una financiación de otras instituciones, lo que hace que el porcentaje en verdad total sea bastante mayor. Por tanto, sí que es verdad que como en otras comunidades autónomas hubo 4 años de bastante recortes, pero también es cierto que el gasto sanitario que tanto critica Pedro Sánchez, pues se recuperó, incluso se ha superado lo que se tenía en 2010 y por tanto, pues la afirmación del presidente del gobierno es falsa. Bueno, y ahora, aunque nosotros hagamos fact-check a los políticos, en realidad no es a un político. Es sobre un político, ya lo hemos Es hecho sobre un alguna vez. político y aparte, me vas a permitir que el que lanzó el bulo es un tuitero muy conocido, Claro. que hemos hablado de él en este programa alguna vez. El jueves pasado, que estábamos aquí en directo, a mí no me paraba porque tengo unas pequeñas alertas y bueno, me empezaron a sonar un montón de alertas y todo venía por esto. Porque además era el jueves que se hizo el último debate de las elecciones catalanas, En la que se 3 estaba media, en la emitiendo sexta. en la sexta, y se estaba produciendo esto. Y se estaba distribuyendo este papelito, en verdad es una imagen, ¿no?, con un presunto informe médico donde se muestra que el exministro de Sanidad, Salvador Illa, que había dado positivo en una prueba PCR realizada en el Hospital Quirón Salud de Barcelona. El documento se viralizó de una forma impresionante, impresionante. El informe además comienza, pues eso, hacia la tarde-noche. Se había ya hecho viral que ella no se quiso hacer la PCR para acudir a ese debate. Cosa que no Y era se mandó, obligatoria, porque no creo era, que ya lo claro, dijiste tú la semana pasada. efectivamente. Y entonces, como eso estaba moviéndose muchísimo en contenidos en Twitter, de repente aparece este papelito, esta captura, donde al final tuvieron que, desde diferentes verificadores,
se pusieron en marcha, también es cierto, esa misma noche, y en concreto desde Verifica Televisión Española, que es una de... También os la recomiendo alguna vez que le peguéis un vistazo porque lo hacen muy bien y hacen unos vídeos buenísimos sobre muchos bulos y cómo buscar este tipo de verificaciones. En este caso, Verifica Radio Televisión Española difundió los diferentes problemas que se podían detectar como falsos en ese informe. En concreto, como tú bien decías, todo empieza porque lo empieza a distribuir un usuario que desgraciadamente pues ya ha estado implicado en otros casos de desinformación, y como se reactivó tantísimo la verificación de este papelito, borró su tweet, pero claro, el daño ya estaba hecho. Claro, porque normalmente, como comenta Verificar Televisión Española, y mucha gente que está metida en redes, son los típicos bulos pregunta. Es decir, tú pones esto y dejas el mensaje de ¿será por esto por lo que no se ha querido hacer la PCR? ¿Será por esto que en verdad no es porque, como dice él, que en fin, que yo no tengo por qué estar obligado, sino porque tiene miedo y va a contagiar a todo el mundo? Bueno, cosas de este tipo. Son los típicos bulos pregunta, donde se lanza el bulo y si no va bien las cosas, pues me retiro y que apañe los que lo tienen por ahí. También hacen una cosa muy interesante, que es lo que se llama un análisis forense de la imagen captura del documento. Hay diferentes herramientas. Ellos utilizan la InVid, que además te lo diagnostica súper bien y se nota que está manipulada. El área con mayor retoque es el logotipo precisamente de la empresa sanitaria, que está en la parte superior derecha. Y luego, además, por ejemplo, con otras herramientas como la T-Hoarder, que la verdad que nos la podemos descargar nosotros mismos para, si queremos un poco chequear lo que estamos viendo, pues se puede ver que empieza a difundirse a las 20:41 y que a partir de ahí hay diferentes usuarios. Hay que decir que te hace el seguimiento de por dónde está circulando el bulo, y empiezas a ver que se empieza a retuitear por una serie de usuarios masivos muy vinculados con afiliados de cierto partido político. Y lo más interesante de todo, casi todas las cuentas son cuentas matrícula y que habremos visto muchas veces, que tienen un nombre y además luego eligen una serie de números aleatorios que normalmente son asignados por Twitter y que son muy habituales en operaciones de desinformación programada, lo que hemos hablado muchas veces aquí. Bueno, pues hay que decir que el 16% del inicio de este bulo en Twitter se generó gracias a estas cuentas matrículas, que luego además las alquilan a lo mejor para crear otro tipo de bulos. En este caso fue para este. Vaya. Así que es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Vámonos al vídeo, si te parece, que quedó pendiente la semana pasada. Sí, voy a subir sí. el volumen. La verdad que era muy amoroso porque teníamos ahí al ladito San Valentín, pero como el amor es importante cualquier día, yo creo que nos vamos a divertir con él. Pues vamos a ello.
La moraleja es no mandes anillos por globos. Efectivamente, Que porque igual no igual llegan. no, ya no lo vuelvo a saber. Ay. Así es. Bueno, Sara, un placer haber estado Sí, un sí, día más Lorenzo, contigo. como tenemos un momentito, solamente os Sí, quiero sí. comentar que sabéis que está lo que está pasando por la encarcelación de Hasél en diferentes ciudades, que ayer en Barcelona y Madrid se montó la de Dios, Una buena fiesta. Hoy en Valencia también están muy festeros. Evidentemente, yo personalmente debo decir que cualquier tipo de violencia es tremenda y es la mejor manera de perder la razón ante cualquier cuestión que puede ser muy justa. Pero, y eso ya la próxima semana os voy a traer algunas cosas de algo que os va a sonar durante esta semana muchísimo en redes sociales, que es el síndrome de Sherwood. Acordaros, el síndrome de Sherwood. Y es una estrategia policial, además que está muy bien trabajada y donde en este caso diferentes cuerpos de seguridad del Estado pues bueno, lo han estudiado muy bien y lo trabajan muy bien. Y lo que son las redes sociales está en este momento está hirviendo por ese Síndrome. síndrome de Sherwood que nos traerá muchas novedades en los próximos días. Así Bueno, que lo monitorizaremos y os lo traeremos la próxima semana aquí. que por cierto, te voy a poner un titular que me ha hecho mucha gracia, que he visto hace un rato, que es del correo.com, y pone: Euskadi comenzará por las personas de más de 100 años en la vacunación de los mayores. He intentado averiguar cuántas personas de más de 100 años viven en Euskadi, pero no, la noticia no lo pone. Sí que pone más de 80, que hay 150.000, cosas así, pero más de 100 años no sé cuántos deberá haber, pero deberá haber muchos. Para empezar ahí, no sé, las expectativas ya las empiezan muy altas, no lo sé, pero me ha hecho La mucha verdad gracia el que titular, así como estaba escrito hoy. esa noticia, además, ayer por la tarde yo me la encontré en Twitter porque, bueno, provocó bastante Suena cachondeo. a bulo, pero no lo es en este caso. Claro, pero, hombre, vamos a ver, el titular, la verdad, que está un poco Está retorcido. buscadillo. Y ya sabes, estas cosas de que la El clip, realidad no te aplaste un titular, las cosas como son. claro. Pero sí que es verdad que fue un poco cachondo en Twitter porque decía, bueno, así seguro bueno, que en 2 días, como mucho, tienen vacunados a todos los mayores de 100 años en Euskadi. En 2 días, yo Pero creo que con 2 viales les sobra. Pero bueno, no lo sé. Que el País Vasco no es tan grande, pero igual nos llevamos una sorpresa. Sabemos que son muy burros, igual también les da por vivir mucho, no lo sé. No sé cuántos hay, de verdad, pero me ha la llamado la verdad es que, atención. en fin, así estamos. De vez en cuando hay que reírse un poco. Sí, sí, es que si no nos reímos no vale la pena. Y últimamente no tenemos demasiados motivos para reír, así que intentamos reírnos Ya te digo. nosotros, buscarlos. Ahora sí, Y nos muchas lo gracias. ponen fácil. Sí, sí, Nos sí, no lo lo ponen pone fácil. fácil, algunas veces sí. Muchas gracias, Sara. Un Hasta el placer. jueves que viene. Ahí estaremos. Feliz semana a todos. Feliz semana, Sara. La selección de productos de Ocio News en Amazon patrocinan este programa. Descubre la selección en amazon.ocio.news.